Bienvenidos a esta clase 16, creo, de Grigori Grabovoi, de Resurrección, perdón, de Grigori Grabovoi. Hemos estado haciendo unas clases para resucitar a alguna persona que hemos querido trabajar con ella para este propósito. Y después de haber pasado por muchos de los seminarios o libros del autor que en general, todos están buscando el propósito de la vida eterna para todos, para que las personas que estén vivas no mueran y para las personas que hayan muerto resuciten. Eh, Todos estos libros y todas estas técnicas que hemos hecho alrededor de estas clases, pues em, nos han llevado a al conocimiento y a la recopilación de mucha energía de luz y de eternidad. En este trabajo que hemos venido haciendo hemos estado, inclusive hemos estado nosotros mismos trabajando para nuestro estado de eternidad, para la armonización de todos nuestros eventos y para el rejuvenecimiento y la recuperación del cuerpo físico, porque en el estado de eternidad no hay ninguna información distorsionada. Entonces, nada que esté en nuestro campo informacional, cuando estamos conectados a la energía, a la frecuencia de la vida eterna, puede mantenerse en distorsión, sino que encontramos el estado de armonía o normalización de toda nuestra información en el campo cuántico donde somos creados o hemos sido creados eh, en total armonía por el Creador. El Creador nos creó perfectos en un estado de energía y de luz completamente armoniosa, en donde somos una fuente de luz, de amor, de conciencia. Y todo lo que en este momento no se parezca a eso, pues eso es información distorsionada que nosotros estamos acá también normalizando a través de este trabajo de resurrección. No solamente para la persona que queremos resucitar, sino para nosotros mismos. Hemos llegado al fin al libro de resurrección de la gente y la vida eterna a partir de ahora es nuestra realidad. Es un libro que sacó Grigori Grabovoi en el 2014. Es una recopilación también de varios seminarios de él, donde explica este proceso y muchas cosas más que hay que tener en cuenta. Así que hoy vamos a hacer una pequeña lectura del libro para irlo comprendiendo mejor. eh, Estamos desarrollando una conciencia mucho más elevada, que es lo que nos permite ampliar nuestra capacidad de crear nuestra realidad y de transformar toda nuestra información distorsionada. Vuelvo y lo digo. Esto es un trabajo de mucha conciencia y de mucho estado espiritual. Estamos espiritualizando el cuerpo físico en un estado de eternidad donde no hay tiempo ni espacio, entonces todo el pasado, el presente y el futuro se pueden armonizar y se pueden crear eventos futuros totalmente armonizados y salir del campo de información del drama y el sufrimiento que la Matrix encierra y nos mantiene encerrados desde la mente. Entonces, bueno, esa función de crear la resurrección para alguien más nos proporciona mucho más
eh, mucho más conocimiento y mucha más energía y transformación de lo que creemos que es posible. Voy a cambiar aquí un poquito al libro para mostrárselos. Muchas personas creen que este tipo de trabajos no es posible, pero yo les recuerdo que Grigori Grabovoi es un científico ruso que ya ha demostrado los campos de eternidad y el trabajo que él ha hecho, que ya es muchísimo, está completamente patentado y demostrado. Entonces él dice por aquí, en este libro voy a decir acerca de mi trabajo práctico sobre la resurrección de personas. Podemos hablar de la resurrección o la regeneración no solo de personas, sino de animales, plantas y otros objetos. Sin embargo, en este libro voy a hablar principalmente de la resurrección de personas. Para muchas personas la resurrección es algo simbólico, aunque todo el mundo a nivel del alma percibe resurrección como la realidad de lo existente mundial en cualquier momento. Sin embargo, muchas personas todavía tienen que crecer espiritualmente para poder percibir el mundo a nivel del alma y por lo tanto que hasta ahora no perciben la palabra resurrección en su sentido directo, la forma en que sirve realmente para ser percibido. Tener ese nivel de comprensión, una persona tiene que hacer un esfuerzo con el fin de comprender cómo alguien que se ha ido, de hecho, puede volver pronto. La cuestión es que hay personas que no reflexionan a propósito de cómo se organiza el mundo, lo que sus leyes son, qué es la vida. Por lo tanto, además de la resurrección, muchos otros hechos pueden ser percibidos con asombro. Así, por ejemplo, las curas realizadas por mí sin contacto y a distancia de las personas y el cáncer en sus etapas terminales, el control del clima, la detección precisa de averías y deficiencias de los equipos técnicos de cualquier nivel de complejidad, incluyendo los equipos de objetos espaciales, materialización y desmaterialización de cosas diferentes, administración de equipos en la distancia por el poder del pensamiento, cambiar el pasado, el presente y el futuro, la comprensión de una conversión entre la gente sin importar la distancia, sin importar el idioma y así sucesivamente, que son cosas que él hace, lo que ya ha demostrado. Todos estos hechos han sido confirmados por la documentación oficial y ya suman varios volúmenes. O sea, él ya ha registrado todo su trabajo en libros, en seminarios. Entonces, vamos a leer un poquito una parte que él me dijo que leyera para esta clase. No vamos a leer todo el libro, pero sí vamos a compartir ciertas cosas para que vamos entendiendo cómo se trabaja esta parte de la resurrección, ya después de habernos, digamos, entrenado y entrado en la conciencia de la resurrección en las diferentes clases anteriores que hemos hecho. En realidad, las leyes de la naturaleza a partir de los conceptos de espacio y tiempo en tres dimensiones no son más que una descripción superficial de este mundo. En realidad no existe una interconexión más profunda, más fundamental de las estructuras del mundo, en virtud de la cual los cambios en este mundo pueden ser causados simplemente por un acto específico de la evolución. Con el fin de ser capaces de hacer tales cambios, uno tiene que poseer un estado superior de conciencia. Es- Nosotros a través de todo este ejercicio hemos estado creando un estado superior de conciencia. Hemos estado entrando en un estado de espiritualización. Hemos estado trabajando nuestra capacidad de conexión, de percepción, de trabajo energético.
al menos para estar en un estado tal en este momento de la realización de un acto volitivo, bueno, quiere decir evolutivo, necesario para lograr el resultado deseado. Todo el mundo está bien familiarizado con los evangelios, pero vamos a preguntarnos qué palabra, término es la clave en ellos. Si leemos los evangelios cuidadosamente, quedará claro que la palabra clave en ellos es el término el reino de Dios, el reino de los cielos. Jesucristo, utilizando diferentes alegorías, llama otra vez y otra vez a abandonar todo por el bien de la consecución del reino de Dios, explicando que si alguien ha sido capaz de alcanzar el reino de Dios, entonces el resto vendrá a él de sí mismo, por sí mismo. Por lo tanto, el reino de Dios, en primer lugar, es un estado superior de conciencia y la ascensión a estos estados todavía más altos de conciencia es prácticamente una manera de Dios, una manera de ser Dios. Entonces, todos tenemos esa capacidad de entrar al reino de Dios, si vamos a usar esta analogía, y de ser dioses, elevando, llegando a sus estados altos de conciencia. Y entonces el significado de la frase el reino de Dios está dentro de nosotros se hace evidente. Es porque el reino de Dios es un estado superior de conciencia, es por eso que está dentro de nosotros. Y cuando Jesús dice una y otra vez, wake up, que significa el sentido propio de la palabra, despierta, porque en comparación con los estados superiores de conciencia, un estado ordinario de vigilia representa un sueño profundo, casi lo mismo que nuestro sueño es ordinario en comparación con el estado de vigilia. Cuando nosotros no tenemos un estado superior de conciencia, no logramos percibir los campos informacionales del alma, del espíritu, de la realidad mucho más allá de la tercera dimensión, o sea, de la Matrix, y creemos que todo, que lo que existe solamente es lo que está materializado y lo que cabe dentro del tiempo lineal y el espacio según nuestro cuerpo, pero no es así. Y si se ha alcanzado el reino de Dios, el resto vendrá, porque una persona que tiene un estado superior de conciencia está libre de las limitaciones de un espacio tridimensional y del modelo del tiempo, que es una forma de percibir el mundo, característica de una conciencia ordinaria de vigilia. Y por lo tanto el hombre será capaz de empezar a percibir la realidad fundamental. En este estado superior de conciencia se convierte en una persona capaz de realizar actos que en términos de conciencia, de vigilia ordinaria, parecen ser imposibles, irreales. Cuando usted ve el mundo desde solo la parte mental o corporal, usted cree que este tipo de acciones no son reales o no son posibles. Así, por ejemplo, tales como la comunicación con los seres queridos del pasado. Es posible adquirir la capacidad de ver los que se han ido y comunicarse con ellos. Y es posible ayudarlos a volver aquí. Para la cuestión es que solo unos pocos de ellos se las arreglan para volver de nuevo a nuestro mundo por su propia cuenta. Cuando nosotros estamos creando este tipo de información, al regresar una persona fallecida a la vida, le estamos introduciendo a todo este campo de la eternidad, a toda esta norma de la realidad en su vida y la armonización de sus eventos, que es lo que hemos estado haciendo en
últimas clases. Como cuestión de hecho, hay que señalar que aquellos que nosotros llamamos los sidos han ido solo desde el punto de vista de la conciencia de vigilia ordinaria. O sea, él dice, solo se han ido porque desde nuestra conciencia, el mundo físico, ellos no están, pero nos va a describir una analogía para que entendamos cómo es posible regresar al mundo físico la información de esa persona que siempre queda en el campo informacional de la eternidad, regresarla a la materialización. Como una cierta analogía podemos citar un ejemplo. Imaginemos que llevamos a cabo el siguiente experimento en casa. Vamos a echar un pedazo de hielo y lo ponemos en un plato. Por el momento se trata de una sustancia sólida. El hielo es sólido, ¿cierto? Podemos sostenerlo en la mano, estimar su peso, o sea, podemos cogerlo, sentirlo e incluso tiene peso. Sin embargo, si este pedazo de hielo se queda en la habitación durante algún tiempo, nos damos cuenta que ahora no es solo el agua, es solo agua en el plato. O sea, se ha derretido y se convirtió en agua, cambió su forma. Como dicen los físicos, una transición de fase se llevó a cabo. La sustancia ha pasado de ser sólida a la fase líquida. Vamos a dejar el agua en el plato y vamos a ver qué sucede. El agua comenzará a evaporarse y después de un tiempo no habrá nada en el plato. Otra transición de fase se produjo. La sustancia ha pasado desde el líquido al estado gaseoso. Si miramos a nuestro alrededor, no vamos a encontrar el agua que estaba en el plato. Ya no lo podemos coger, tocar, medir su peso, ni siquiera lo podemos ver, el agua. Sin embargo, si en su apartamento tiene una tubería de suministro de agua fría, a continuación, en invierno a veces, cuando el agua está corriendo a través de la tubería y está especialmente frío, se puede ver las gotas de agua en la tubería. Es el vapor de agua del aire que quedó condensada en la superficie de la tubería de frío. Si recogemos alguna de esta agua y la ponemos en un refrigerador, tendremos hielo de nuevo. Me dio este ejemplo doy ese ejemplo con el fin de señalar lo siguiente. Resulta que la transición desde el estado de vida al estado en el que los que quedaron atrás están en la naturaleza de una transición de fase. O sea, él está diciendo que la transición del estado de vida es simplemente que los que se han ido están en un estado de transición también, ¿sí? Cuando el agua se convierte en vapor que está cerca de nosotros a nuestro alrededor, a pesar de que no lo vemos. O sea, el agua en vapor, como la neblina, a veces la vemos y otras veces no la vemos. Lo mismo pasa acerca de las personas que ya han fallecido. Están cerca de nosotros. Vamos a llamar a la mente, pues vamos, significa es que hay historias de personas que han experimentado la muerte clínica, en la cual esas personas se vieron desde algún lugar bajo el techo y los médicos estaban ocupados con sus cuerpos, resucitándolos, escucharon lo que decían y más tarde, después de la reanimación, a menudo con gran asombro de los médicos darían cuentas detalladas de lo que habían visto y escuchado. O sea, digamos que esa parte de él salió del cuerpo físico, estaba alrededor del lugar donde lo estaban resucitando, estaba en un estado de fase diferente y así se han demostrado pues que estas cosas, que la persona no fallece, sino que cambia, o sea, no se pierde la energía ni la información de la persona, sino que cambia de forma.
Por supuesto, la analogía entre el giro de hielo en vapor invisible y el paso inverso posterior, ya que cualquier analogía puede no ser completa del todo. Durante y después de morir, durante el posterior regreso a los cambios de la vida a otros espacios, hay que ser utilizados. Y hablaremos de ellos más tarde. Pero podemos decir, de hecho, que hay una realidad en esencia y que no hay ninguna diferencia fundamental entre estos dos estados, el estado de vida y el estado de las personas que han fallecido. Y es por eso que siempre es posible llevar a la gente de nuevo al estado de vida. O sea, para Dios, según lo que nosotros ya hemos visto en las clases pasadas, para Dios la información de una persona nunca se ha perdido y Él siempre los ve vivos, simplemente ha cambiado de forma. Por eso somos capaces de regresar personas al estado material, o sea, al estado sólido, como si regresáramos el vapor al hielo, ¿sí? Al agua en vapor a hielo. Por lo tanto, sería generalmente mejor utilizar incluso un idioma diferente y hablar de los no vivos o de los idos, pero que son llamados vivos a que sean llamados desaparecidos, porque en realidad el uno y el otro es solo un estado de conciencia. Recuerden que este libro está traducido del ruso al inglés y del inglés al español, entonces por eso es que el texto está un poco mm, difícil de interpretar, pero como ya lo he leído varias veces, pues simplemente les muestro cuál es la idea del texto. Entonces, en realidad el uno y el otro simplemente son estados distintos de conciencia de la información de la persona. Están en diferentes manifestaciones como el hielo y el agua y el vapor de agua, pero todos en esencia son H2O. En este contexto podemos decir que desde un cierto punto de vista, la resurrección es un procedimiento estándar que amplía el estado de conciencia al nivel de volver a la vida que es posible. Y eso es precisamente la razón por qué la resurrección se puede enseñar al igual que cualquier otro procedimiento estándar. Entonces, esa es la razón por la cual este proceso de la resurrección es fácil, es realizable, es importante adquirir este conocimiento, expandir nuestra conciencia, elevarla y llegar nosotros también a ese reino de los cielos que hay dentro de nosotros mismos y ser los creadores de nuestra realidad, los que transformamos la realidad, los que controlamos la realidad y los que podemos sanar y resucitar a otros y expandir este conocimiento a otros. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con la clase de hoy, porque lo importante acá era recordar que estamos siempre, eh, que podemos estar siempre en el lugar del creador, entrar en su alma, ver y actuar como el creador actúa y hacer todo lo que, digamos, Jesús hacía. Todo lo podemos hacer nosotros también, elevando nuestra conciencia. Gracias.